de la leucemia, pero ya hemos visto que se le había adelantado en Francia Alfredo Ney. Pero tal vez quien mejor comprendió esta nueva enfermedad fue Virchow. Virchow hizo grandes aportaciones a nuestra especialidad, entre ellas crear el término fibrinógeno y en separar que este tipo de leucosis que se acumulaba en la sangre era muy diferente a lo que entonces se conocía como septicopioemia. Se sabía que las infecciones graves producían pus en la sangre. Se diferenciaba el pus en la sangre como pioemia y cuando se encontraban focos en los tejidos, eso se llamaba septicopioemia, que era la forma más grave desde el punto de vista clínico de las infecciones. Pero Virchow supo que el paciente que se le presentó y el aspecto que tenía la sangre no se debía a infección, porque no tenía signos evidentes de infección. El hombre no tenía fiebre, no tenía otro tipo de manifestaciones más que un vaso gigantesco y el exceso de estas células blancas que él vio. A él se atribuye haber creado el término de leucocitemia y finalmente de leucemia para diferenciarla de la leucocitosis. Estos términos, leucocitosis, leucemia, bioemia y leucocitemia, se deben a Virchow, como tantos otros términos acumuló tanto en nuestra especialidad como en patología y en medicina interna. A él se deben los términos de trombosis, embolia, leucemia, necrobiosis, degeneración osteoide, parénquima, cromatina, agenesia, etc. Él mismo propuso el término de fibrinógeno aún sin haberse aislado. Desde el punto de vista teórico postuló la existencia de esta molécula. Por separado hemos comentado que Hodgkin hizo una descripción de la enfermedad que ahora bien se ha estudiado en nuestra época, la enfermedad sobre las glándulas absorbentes. Otro de los padres de la hematología es Georges Hayem en Francia. Este hombre también se le atribuye la descripción de las plaquetas, sin embargo, él pensó que estos corpúsculos pequeños, el tercer corpúsculo de la sangre, eran precursores de los eritrocitos. Él pensó, y ese uno fue de sus grandes errores, que se transformaban después en eritrocitos, motivo por el cual les llamó hematoblastos. Aquí vemos hematoblastos en la rana, descritos en su libro, y vean además las descripciones que hizo de la leucocitemia. Pero vean la coloración de estas células, aún no aparecen las coloraciones pancromáticas. Estamos antes de la época de Ehrlich, cuando solamente se veía la sangre directamente o si acaso con algún tipo de anilina primitiva, que vamos a ver cómo apareció después el gran descubrimiento que fue el azul de metileno. Finalmente empezaron a aparecer algunos tratados de diagnóstico médico que ya incorporaban la observación macroscópica de la sangre y también la forma microscópica. El último decenio del siglo XIX y el primer decenio del siglo XX, esos 20 años fueron inundados de literatura sobre el naciente laboratorio clínico y la naciente hematología clínica. Otro de los grandes problemas que se afrontaron en la segunda mitad del siglo XIX fue dilucidar el origen de las plaquetas. Numerosos autores, entre ellos Osler, habían visto esas partículas y no se sabía si eran partículas de polvo, contaminación con bacterias recién descubiertas, glóbulos de grasa como ocurría en la leche, desintegración de los núcleos de otras células o precursores de eritrocitos como pensaba Hayem. Estas partículas, debido a su tamaño tan pequeño, escapaban a la vista de los microscopios comunes. Solamente cuando se mejoró el microscopio y la aberración acromática pudieron identificarte con mayor precisión. Vean todos los nombres que habían recibido como globulitos, granulaciones, placas de la sangre, plaquitas, pequeños elementos, pequeños discos, tercer corpúsculo, corpúsculo fugitivo, discos invisibles, etc. Pero quien mejor comprendió el papel de las plaquetas fue este italiano Julius Bizzozero. En esta ilustración, él claramente muestra cómo las plaquetas se depositan en los lugares de lesión de los vasos sanguíneos y coincidió con los alemanes como Himmelbruch en llamarle la transformación viscosa de las plaquetas. Los alemanes, por su parte, sobre todo Max Schulz y después Karl Ebert, habían observado esas pequeñas plaquetas y la transformación que ocurre cuando se lesionan los vasos sanguíneos. Así es que para fines del siglo XIX, las enfermedades de la sangre estaban empezando a reconocerse y a asociarse con las alteraciones que se veían en los microscopios, en las alteraciones de la sangre. Por entonces lo que dominaba era la práctica de la patología interna. No había aparecido nuestra especialidad de medicina interna como la conocemos en general, sino que se referían simplemente a las enfermedades para ser tratadas por cirugía, que era la patología externa,
y las enfermedades que no requerían de cirugía, que era la patología interna. Y uno de los primeros grandes tratados fue el de Osler precisamente. Pero vean que de las 1050 páginas de patología interna, solamente 24 hojas se dedican a las enfermedades de la sangre apenas siendo reconocidas. El gran paso, tal vez el gran padre de la hematología moderna, es Paul Ehrlich. De origen judío, trabajó en Berlín, fue de los grandes genios en el Hospital de la Charité. En Berlín estuvo al lado de Virchow y de von Recklinghausen, los grandes contemporáneos que hicieron grandes aportaciones también para las células de la sangre. Él, a los 24 años de edad, se interesó por las células granulosas de la sangre que estaba observando con los microscopios primitivos. Y él fue, y esto es muy bien sabido hasta en libros y películas clásicas, a quien se le ocurrió que esas células podrían ser identificadas y clasificadas si se podían colorear. Pero para entonces no había colorantes eficaces en el mundo científico. El propio Ehrlich solamente conocía dos que empezaban a mencionarse, que era el azul de metileno y posteriormente la eosina. Varios de los autores habían usado azul de metileno para cualquier tipo de líquidos y simplemente creaban un contraste entre el líquido que lo rodeaba y la partícula, ya fuera una bacteria o una célula. Pero Ehrlich fue más allá, tratando de ver a qué se debían esas granulaciones en algunas células de la sangre. Prácticamente toda su vida se pasó buscando colorantes y combinaciones para poderlas diferenciar. Este hombre, finalmente, con una solución triácida, pudo clasificar las células en dos grandes grupos, las células granulares y las células no granulares. Todos aquellos partículas incoloras que llamaban tanto la atención a los primitivos investigadores empezaron a ser aclaradas por Virchow. Él los clasificó de acuerdo a las tinciones. Se le ocurrió que podría haber una tinción de reacción ácida y otra de reacción básica, y que si se juntaban podía haber una neutralización de las reacciones y producir diferentes tipos de colores. De esa manera clasificó las células en neutrófilas, en células basófilas e inicialmente en células acidófilas. El nombre de eosinófilo apareció más tarde por el propio Virchow, pero lo observó al incrementar la proporción de azul de metileno, cómo algunas otras células estaban intensamente coloreadas en el interior y que esas se situaban sobre todo en la bifurcación de los vasos sanguíneos. Estas células hipergranulares pensaba que estaban así porque se alimentaban de más debido a que estaban justamente a la bifurcación de capilares. Él pensaba que estaban hiperalimentadas, motivo por el cual le llamó células retacadas o células cebadas, células recién alimentadas y hartadas de alimento, como las conocemos ahora. Mucho tiempo después, casi 50 años después, se supo que realmente esos gránulos eran productores de heparina. Así es que Virchow, en las primitivas tinciones, pudo clasificar las células como las vemos en esta ilustración de su obra sobre el Tratado de la Sangre, y el propio Ehrlich abordó el problema del origen de las células sanguíneas. Por entonces, recuerden que estaban cobrando fuerza las teorías evolutivas de Charles Darwin desde Inglaterra, y en Alemania varios biólogos se habían unido a las teorías de la evolución natural de acuerdo a Darwin. Paul Ehrlich copió, en parte, se inspiró, mejor dicho, en estas teorías biológicas que vamos a ver un momento, y él pensó que las células de la médula ósea tenían dos tipos de origen. Él pensaba que los linfocitos se originaban de un solo tipo de precursor y los mielocitos de otro, mientras la mayor parte de los científicos tenían una corriente unitaria. Entonces se estableció una pugna científica por el origen de la sangre entre los de la teoría dualista, que prácticamente era encabezada por Ehrlich, y la teoría unitaria. Esta teoría unitaria, como vamos a ver más adelante, había encontrado origen precisamente en las teorías de Darwin. Así es que Ehrlich es el gran campeón de la hematología en la última mitad del siglo XIX. No solamente hizo aportaciones en términos de la clasificación morfológica, sino que esto lo pudo aplicar a las enfermedades. Y además sus colorantes fueron aplicados también a los tejidos y permitieron diferenciar tumores, que después fueron estas teorías muy bien recibidas y explotadas sobre todo por el patólogo que era Rudolf Virchow. Ambos trabajaban en la Charité, este gran hospital que tantas aportaciones
se ha hecho en medicina hasta la actualidad. A partir de la selectividad del azul de metileno, él pudo formular también las teorías de la bala mágica, en que si así como difundía el azul de metileno en el interior de las células, se metían otro tipo de compuestos, podría controlarse el cáncer, por ejemplo. Con lo que no solamente se convirtió en el padre de la morfología y de la hematología clínica, sino también de la quimioterapia y a la postre en el padre de la inmunidad, porque él mismo describió que estas células podrían tener receptores en la superficie que podían inducir la cooperación celular. El mismo Ehrlich postuló la posibilidad de construir medicamentos y también de esa manera es el padre de las modernas teorías de síntesis de medicamentos que tantos frutos han dado desde la época de Ehrlich. Ehrlich murió en 1915, un año antes apenas había sintetizado la nueva versión de la arsfenamina o el gran medicamento que diseñó para la sífilis, una enfermedad incontrolable por entonces. Vean la diferencia que marcó el mundo de la hematología Ehrlich. En esta obra, que me precio de tener el original, Enfermedades de la Sangre, una traducción al inglés, del alemán al inglés, vean los primitivos estudios de Ehrlich sin tinciones, en que solamente hay contrastes de blanco con negro, a la gran aportación que hizo con las soluciones triácidas y después a las mezclas de azul de metileno con eosina. Simplemente con estos dos últimos compuestos vamos a ver toda la gran variedad de combinaciones que a partir de ahí empezaron, porque eso permitió separar por completo las células, diferenciarlas y también diferenciar las enfermedades. Ehrlich es tal vez el gran padre de la hematología. Y esta eosina, que había sido tan importante a partir de ahí para patólogos, estaba inspirada en los colores naturales, por ejemplo. Los griegos suponían que Eos, la diosa del amanecer, es la hermana de Helios, la hermana del sol. Y Eos se encarga de recorrer con sus dedos el velo de la noche, recorrer la oscuridad, y se le ve a ella aparecer primero. Y este color rosado de Eos es el que tanto se parecía a esta nueva anilina que se había encontrado. Eos, una vez que aparecía su hermano Helios, abandonaba el mundo porque Helios se convertía en el gran iluminador del mundo. Así es que Eos y Helios